Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Este espacio llega a usted gracias al auspicio del Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Es el último episodio del año y nos vestimos de gala. Yaruz Caco me acompaña en calidad de confitriona para recibir a nuestro gran poeta nacional, don Mateo Morrison. ¿Cómo se siente, don Mateo? Muy bien, muy honrado con esta invitación y con dialogar con usted acerca de la poesía y la cultura. Es un honor. Yaru, ¿cómo te sientes? Muy feliz y más de estar aquí con don Mateo, a quien admiro profundamente, no solo por su forma de escribir, sino por su calidad humana. Gracias. ¿Cómo nace la voz sensual, comprometida, cosmopolita y filosófica de Mateo Morrison, nuestro gran poeta y además la persona a la que le dedicamos la última Feria del Libro de la República Dominicana? ¿Acaso en los últimos latidos de su madre, los que describe repartidos entre sus seres queridos como un canto de justicia distributiva? ¿Acaso en la lectura de libros donde los héroes soñaron la independencia, la libertad? ¿O fue sobre la almohada donde don Mateo, donde el poeta imagina palabras para darnos sentimientos innominados que nos controlan, que nos apasionan, que nos conducen en la vida? Conocer a nuestros jóvenes, como los que tenemos aquí enfrente, tan comprometidos con la lucha por el medio ambiente sano. La voz de este poeta, que desde que era un muchacho como ellos, pedía restaurar el equilibrio de los árboles, las piedras, animales, los seres humanos, como la nueva utopía. De nuevo, bienvenido. Bueno, yo recibo esta bienvenida, pero esa pregunta es una tesis. O sea, yo creo que ahí está contenida todo lo que podía decir un poeta, todas las preguntas cuyas respuestas son las siguientes. Claro, en esa pregunta están contenidos la espiritualidad que dio paso a mi inclinación a la poesía. Cuando nací encontré una Biblia en mi casa, 2 Biblias. Una en mi casa con mi padre, que era episcopal, y otra con mi abuela, que era adventista. Con mi madre, que era católica, encontré también otro tipo de religiosidad. Yo pienso que al leer el Cantar de los Cantares de Salomón, al leer la Biblia, me fue inclinando por la poesía. Pero no solamente por la lectura del Cantar de los Cantares, sino también por la naturaleza que me rodeaba. Yo nací en una zona que hoy es Alma Rosa, la Cruz de Mendoza, toda esa zona llena de árboles, algunos frutales que a veces impedían que comiéramos formalmente, porque había tantas frutas que era nuestro principal alimento. Pero también el verdor de las flores, de la laguna de Salazar, donde nos recreamos con la naturaleza. Pero cuando entro a la escuela también hubo otra fuente de la poesía, además de la espiritualidad, además de la naturaleza, y fueron las muchachas. O sea, fueron la posibilidad de escribir algunas notas diciendo cómo se veía, cómo caminaban, sus ojos, sus miradas. Y esos 3 aspectos dieron paso a la primera etapa de mi poesía y de mi relación con la vida poética y literaria. Y la cuarta fue la conciencia de que la poesía también podía ser un arma cargada de futuro, como dijo un gran escritor. Y eso me dijo que si era una arma cargada de futuro, también mi poesía podía ser un instrumento para referirme a las desigualdades sociales, para referirme a los derechos culturales de nuestro pueblo y para referirme también a oponerme a la segunda intervención norteamericana del siglo XX, el 28 de abril del 65. O sea que esos 4 aspectos signaron el contenido de mi poesía. Pero no se puede decir que una obra poética es solo el contenido. Una obra poética es la estructura, la forma, el lenguaje que utiliza. Y eso entonces me obligó a leer más, a estudiar más, a conocer la poesía no solamente de los grandes
poetas dominicanos, no solamente conocer a un Domingo Moreno Jiménez o un Franklin Mieses Burgos o un Manuel del Cabral, un Pedro Mir o una Aida Cartagena Portalatín, una Salomé Ureña, para mencionar solo algunos de nuestros grandes poetas, sino también conocer la poesía de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Miguel Hernández, la poesía de Federico García Lorca en español, y conocer a Whitman o a Eliot como grandes poetas de la lengua inglesa, o conocer a Baudelaire y a Rimbaud de la poesía francesa. En fin, fue una suma de factores que convergieron en que pudiera entonces expresar algunas cosas a través de mi poesía. Tu pregunta fue intensa, profunda, definitiva, y la respuesta tuvo que ser un poco extensa. Y muy generosa. Ya. Yo quería preguntarle, don Mateo, ¿cómo inició el Grupo La Antorcha? El Grupo La Antorcha fue la primera experiencia donde tomamos más o menos en serio el quehacer literario, no solamente poético, la poesía, el cuento, la novela, el teatro, el ensayo. Fue la primera vez. Yo era profesor del Colegio San Francisco y del Colegio Santa Marta. Y tuve que hacerlo porque cuando estudiaba, al advenir la Revolución de Abril, mi padre era profesor de inglés fundamentalmente en Ciudad Nueva en ese tiempo, pero en Gascue, donde era un centro, y era imposible que él pudiera dar clases en medio de la guerra. Y entonces, bueno, él tuvo que buscar otras alternativas, buscar su ahorro, y cuando terminó la parte bélica, yo me vi precisado a trabajar, porque era el mayor de mis hermanos, y entonces comenzó en el Colegio San Francisco y el Colegio Santa Marta. Ahí un día me recibieron 2 jóvenes y me dijeron que estaban en ese tiempo en el tercero del bachillerato, y una profesora de literatura, doña Elcira Félix, muy buena profesora, bueno, se enfermó y me preguntaron a mí si podía dar esa clase hasta que ella se recuperara, y ahí conocí a varios jóvenes. 2 de ellos se me acercaron y me dijeron que escribían y que sabían que yo escribía, y yo lo invité a mi casa el sábado. Ese sábado yo le dije que tenía otro amigo, que era Rafael Abreu Mejía, que vivía cerca, y Rafael Abreu Mejía, dijo, bueno, vamos a ponerle ese nombre al Grupo La Antorcha. Pero Enrique Eusebio dijo, vamos a esperar un rato, porque yo tengo una amiga que vive aquí en el Ensanche, se llama Soledad Álvarez, y nosotros 5 fundamos el Grupo La Antorcha. Ahí comenzamos ya sistemáticamente a trabajar, a estudiar, a leer muchísimo y a comenzar una vida literaria que llega hasta ahora. Wow. ¿Y qué actividades hacían? Sobre todo nosotros hacíamos reuniones formales todos los sábados de estudio, pero también hacíamos actividades otros días. Llegamos a montar obras de teatro, ¿verdad? Llegamos a hacer lectura de poesía en diversos lugares, a veces hasta los domingos. Y también fue para nosotros muy importante comenzar a visitar a todos los grandes poetas dominicanos. Hacíamos una visita, le hicimos, por ejemplo, a Domingo Moreno Jiménez, a Franklin Mieses Burgos, a Pedro Mir, visitamos a René del Risco, que aunque era de una generación muy cercana a nosotros, ya era una persona conocida, a Miguel Alfonseca, a Marcio Veloz Magiolo, a Ramón Francisco, en fin, nos dimos cuenta que teníamos que interactuar con esos poetas ya formados y escritores ya formados para poder nosotros avanzar en nuestro proyecto literario, que comenzó muy simplemente. Nosotros teníamos la revista Destellos, y en su primer número lo que decíamos, nacimos para promover la cultura en la margen oriental del río Sama. Eso era que algunos vivían en Alma Rosa, Soledad vivía en el Ensanche Sama, y Alexis y Enrique Eusebio vivía en Villa Duarte. Nuestro modesto proyecto se fue ampliando y entonces ya atravesamos el río Sama y seguimos nuestro camino
hasta el día de hoy, en homenaje a 3 de ellos que se fueron primero que nosotros, es decir, Alexis Gómez, Enrique Eusebio y Rafael Abreu Mejía. Quiero dedicarle siempre este momento de recuerdo, y Soledad y yo seguimos todavía. Bueno, un recuerdo a esos espíritus valientes, un abrazo para doña Soledad que nos acompaña con su obra y con su persona. Adelante, Salvador. Y en lo que Salvador nos brinda un cafecito a mí ayer, don Mateo prefirió una agüita, quiero recordarles que un capítulo previo, nuestros oyentes son muy fieles, don Mateo. Sí. Margarita González Aufán me aconsejó antes de la Feria del Libro acercarme a Editora Nacional, y así lo hice y compré por un precio que casi fue un regalo estas 2 magníficas obras que recomiendo. Empecemos por comentar, y así aprovecho de una pregunta, gracias Salvador, sobre Good Morning, Mr. Morrison. Miren qué portada más linda. Me pasé el fin de semana abrazado de esta novela corta, ¿no? Sí. Es la historia de su padre, pero dejemos que el poeta nos cuente sobre esta obra, sus motivaciones, y recuerden, Editora Nacional. Bueno, la Good Morning, Mr. Morrison es para mí un sueño que por fin se hizo realidad. Yo había publicado otra novela que se llama Un silencio que camina hace varios años, y de alguna forma aludía con otros nombres a mis familiares. Le llamaba en ese momento Mr. Watson, y Eugenia, a mi madre, que era Efigenia, en esa primera novela que salió hace alrededor de 15 años. Pero siempre el sueño era directamente escribir una obra donde se sintetizara lo histórico con lo ficcional. O sea, no es una historia de la vida de Edvard Morrison y Efigenia Fortunato. Hay mucha parte de realidad, pero una gran parte es ficción. Y es lo que yo supongo a través de la literatura que pasó. Por ejemplo, él nació en Jamaica, obtuvo una beca, de 3 becas que dieron en Jamaica, y 2 más que dieron, una para Trinidad Tobago y otra para Barbados, que eran colonias inglesas, colonias de Gran Bretaña. Él ganó una de esas becas, y eso le permitió ir a estudiar a Inglaterra, aprovechar para conocer Italia y Francia, y su gran sueño era conocer el país donde escribió uno de sus autores más admirados, John Milton, que escribió El Paraíso Perdido. Precisamente el tercero de mis hijos se llama Milton, porque era la que él le puso los nombres a los 4 varones, ya con su desaparición física y su camino seguro hacia los mejores lugares que puede estar. Entonces pudimos ponerle a las 2 hembras, Berioska y Samantha. Pero lo primero lo puso él, y en homenaje a John Milton. Entonces en esta novela también hay toda una referencia a esa relación con los escritores que él tuvo, que él admiraba, y también a lo que a mi juicio significó en ese momento que un jamaiquino afrodescendiente estuviera en Londres y todo lo que eso... En los años, ¿qué serían? ¿Los 30, los 40? Estamos hablando de los años 20. 20, sí. De los años 20, Imagínese usted, y por sus altísimas calificaciones, una persona muy preparada. Muy no quiero ser spoiler, pero léanlo, por favor. Sí, no la voy a contar completa, no. Tienes que contar. Pero comenzó ahí, y luego en sus incursiones a las islas del Caribe, a partir de sus convicciones sobre los derechos de los afrodescendientes, estuvo en Cuba, estuvo en Haití, y entonces vino a la República Dominicana. Bueno, ahí encontró a Efigenia Fortunato y se instaló por aquí en un segundo matrimonio, ¿verdad? Pues ya tenía varios hijos en Jamaica. Y en un segundo matrimonio se encuentra con Efigenia Fortunato. Ahí nazco yo el 14 de abril de 1946. Todo ese proceso entonces de su vida en Santo Domingo es narrado en forma ficcional
en esta novela, en esta narrativa larga. Eso es lo esencial Good Morning, Mr. Morrison. Y entonces ha sido muy importante porque la gente pregunta de dónde vinieron los Morrison, de dónde era. A veces me preguntan si yo soy jamaiquino, si mi mamá era dominicana. Bueno, el que quiera saber, ahí está la novela, ahí está el libro, ahí está descrita cómo era Edbert, cómo era Efigenia, y ahí, aunque con otro nombre, está en lo fundamental la familia Morrison. Gracias. Qué bien, don Mateo. Pero usted también fue becado. Claro, yo tuve el privilegio de poder estudiar administración cultural. Fui el primer dominicano en eso, porque no se estudiaba. Se pensaba siempre que para dirigir un centro cultural se necesitaba ser o poeta o pintor o de una área, y que no era algo que se estudiaba desde el punto de vista académico. Entonces tuve también ese privilegio y tratar de entonces, junto con la poesía por un lado y la literatura, y por otro lado con la gestión cultural, hacer las contribuciones posibles en mi país para que se crearan organismos importantes en el ámbito de cultura. Yo fui uno de los que contribuyó para que se creara el Ministerio de Cultura, y tuve el privilegio de ser invitado a decir el discurso central cuando se promulgó la ley 4100 en el Palacio Nacional. Yo dije el discurso central de por qué un Ministerio de Cultura. Había estado antes en el Consejo Presidencial de Cultura, en su última etapa lo presidí, y eso me permitió recorrer prácticamente todo el país dando cursos de gestión cultural, de animación sociocultural, y en las diversas comunidades donde vivían o viven dominicanos. Estuvimos en Nueva York, en Miami, en diversos países, dando cursos sobre la identidad cultural dominicana. Por eso, yo un poco asombrado cuando me presentaron en la Feria del Libro, y bueno, la acogida y el calor que tuve de los asistentes. En un momento pensé, parece que esos fueron los cursos que yo di en todas partes. Y por lo menos alguna gente vino y me decía ahora en la feria del libro de Guadalajara, decía Mario Bojor, que cuando me presentaba uno de mis libros, sobre mí un sol que invento, que lo presentó con un prólogo de él y dos presentaciones, una de él y una de una destacada escritora mexicana, joven, brillante, Marlene Sertuche, mexicana, que hizo un trabajo bastante amplio. Y decía Mario, bueno, yo pude presenciar cómo en esa feria del libro lo aplaudían, y cuando salíamos a la calle la gente se le acercaba. Y yo dije, bueno, parece que no me he portado muy mal. Usted ha dado tanto, don Mateo. Y cuéntenos también lo de que usted fundó el taller literario César Vallejo, que es toda una institución en el país. Sí, y habiendo visitado algunas experiencias en México, también en Cuba, en ese momento, con el Círculo Literario Hermano Saín, viendo también la experiencia de Solentinain en Nicaragua, con Ernesto Cardenal y los talleres, y leyendo acerca de todo eso, propuse al Consejo Universitario la creación de un taller literario que resultó aprobado por el Consejo como una de las instituciones más de la universidad. Yo les explicaba, así como tenemos un coro, así como tenemos una rondalla, así como tenemos un teatro, así como tenemos una poesía coreada, así como tenemos grupos diversos, que eran 5, podemos tener un grupo que se llame taller literario. Me dio un poco de dificultad al principio, y tengo que decirlo en memoria, porque luego eso se consolidó, de recuerdo del doctor Antonio Rosario, que era el rector en ese momento. Y cuando yo le llevé la propuesta, me dijo, la cosa suya, Mateo Morrison. Además de que esos muchachos estén dejando ya la clase para escribir poesía, ¿usted quiere que le paguemos? Y yo le dije, no,
Pero eso es lo mismo que hacemos con el coro Radonay, y eso le va a dar en algún momento prestigio a la universidad. En honor a su recuerdo, 3 semanas después me llamó y me dijo, deme la primera lista. En esa lista estaba José Mármol, que recuerdo, estaba Tomás Castro, estaba César Zapata, estaba Plinio Chaín, para mencionar algunos, estaba también Carmen Sánchez, Mayra Alemán, Dulce Ureña. Había un grupo inicial, ¿verdad? Y ese grupo fue aprobado con becas, exoneraciones, para dedicarse a trabajo literario. Eso ya dura 45 años. Ahora en enero va a cumplir 46 y está activo aún. Ahora, de esta generación última de los poetas, yo le digo, ustedes tienen que hacer un acto público y leer para que se sienta que está vivo el taller literario César Vallejo 46 años después. Y de ahí surgió la mayor parte de lo que se llama la generación del 80. Y ya hay uno que es Premio Nacional de Literatura, que es José Mármol. Así es. O sea, José Mármol es el más joven. Maravilloso poeta. Sí, el más joven que ha ganado el Premio Nacional de Literatura y salió de ese taller. Y ya hay otros que tienen los méritos y en cualquier momento también serán Premio Nacional de Literatura. No, así surgió el taller literario César Vallejo. Gracias, don Mateo Mateo. Nosotros tenemos entre nuestro pequeño público muchos padres de niños pequeños, de niños adolescentes, y pensando en ellos y tratando de entender cómo nace la vocación lírica y cómo ellos pueden reconocer que, como usted tuvo la fortuna de tener unos padres que le estimularon en ese andar, la pregunta sería, me voy a permitir citarlo porque pensé al leer este verso en estos poetas en ciernes que podemos tener en nuestro país, que ahora son muy jovencitos y que deben acercarse a estos oficios. Usted canta en un verso, las palabras están ahí, es una síntesis, nadie las pronuncia porque están allí ya pronunciadas, moviéndose sobre nuestros ojos. ¡Qué belleza! Y le pregunto, ¿la poesía existe antes de las palabras? ¿Cómo los padres van viendo, oiga, tengo un poeta en casa, o es el mismo niño, la misma niña que va encontrando su afán? Es una pregunta excelente, me gusta mucho, porque la poesía nació antes de la escritura. Uh-huh. Había poesía oral antes de que se comenzara a escribir, o sea que la poesía nació con el ser humano, donde quiera que estuviera, desde el mismo momento en que alguien comparó los ojos de una mujer con el mar, o al revés, la fortaleza de un hombre con un huracán, hizo un símil o hizo una metáfora, ahí había poesía, porque la poesía es un espacio natural del lenguaje. Cuando llegó la escritura, ya como una invención de los seres humanos, y llegó la escritura, entonces bueno, se fortaleció el ámbito de la no solamente de la poesía, de la historia, de todo lo que se podía dejar escrito, y fue sumamente importante porque permitió que las nuevas generaciones pudieran conocer lo que se escribió hace muchísimo tiempo y que podamos hablar de la Ilíada, de la Odisea, de la Biblia, de Ramayana, del Mahabharata, o sea, de libros de la antigüedad que se pudieron conservar, o las 1001 noches, que las 1001 noches están recopilados y lo podemos encontrar en un libro, pero esos eran cuentos orales que existieron en ese tiempo y que fueron recogidos por escrito, pero primero fue una producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Bueno, que la única forma de accesar en forma significativa a la escritura es con la lectura, con una buena lectura, con una interacción, como nos dice Camila Enríquez Ureña en su libro Invitación a la Lectura. La invitación a la lectura es la invitación a la escritura. Naturalmente tiene que haber una buena orientación, porque no es leer por leer, hay que ser selectivo en lo que se lee, hay que ser selectivo. El primer espacio debe ser el hogar. El hogar debe ser el primer espacio, pero nosotros sabemos que no todos los hogares tienen la formalidad
tiene la estructura para eso, y que hay hogares que están, que no son formales y que tienen la posibilidad de que solamente haya una madre, ¿verdad? Que esté, o que esté solamente una abuela, o que el padre no esté. Bueno, pues entonces la escuela, todos debemos tener en la escuela el espacio, los colegios, para fortalecer las vocaciones literarias. Y no se preocupen demasiado por ser todos poetas, porque si fuéramos todos poetas nos hubiéramos muerto de hambre. Sucede que también hay que tener ingenieros, y hay que tener médicos, y hay que tener agrimensores, y hay que tener enfermeras, y hay que tener todas las profesiones. Pero en todas las profesiones yo les recomiendo que lean literatura. No importa que, por ejemplo, el caso de Ángela Hernández. Ángela Hernández estudió ingeniería química. Ella lo que es ingeniera química. Pero hoy en día Ángela Hernández es de nuestras escritoras fundamentales, porque por 25 años, por unos años, después de hacerse ingeniera química, demostró que su vocación era la literatura. Yo recuerdo cuando me enseñó en la misma facultad de ingeniería sus primeros textos. Y hoy Ángela Hernández es una de nuestras escritores fundamentales en varios géneros literarios. Pero también no necesariamente tiene todo que escribir, pero ese es un ejemplo de que sí es posible. ¿Cuál es mi recomendación? La lectura, la capacidad de interactuar, la experiencia de esos grupos literarios, de La Antorcha, La Isla, El Puño, La Máscara y los talleres literarios son muy importantes en la primera etapa, porque se puede interactuar con sus compañeros, las cosas que uno escribe se intercambia con otros y pueden darle diversas opiniones. Naturalmente la creación literaria es una cosa totalmente solitaria, usted tiene que hacerlo usted, pero darlo en comunicación. Ayer mismo yo estaba en una reunión con un importante intelectual del área del teatro, y él me dijo: Mateo, yo quiero invitarte para que tú veas los poemas que yo he escrito hace 40 años, pero no me he dedicado a eso. O sea, ese intercambio siempre es sumamente importante. Eso es lo que yo recomiendo, y el que tenga la vocación y las condiciones a trabajar por la literatura, no solo pensando que con la literatura va a poder resolver todos sus problemas materiales y espirituales. Bueno, hay poetas y hay escritores que viven de su obra. Si usted se llama Gabriel García Márquez, después de muchísimo tiempo, con dificultades, pudo vivir de su obra, y sus hijos y toda su familia. O Vargas Llosa, o quizá Neruda, que vendió millones de ejemplares de 20 poemas de amor. Pero eso no pasa siempre. Y el que tiene verdadera vocación, como Lupo Hernández Rueda, nunca dejó de ser abogado, y al mismo tiempo hizo una obra fundamental. O sea que se puede combinar una cosa con otra y lograr los objetivos de consolidar la literatura dominicana. Bueno, no sé si tú sabes, Angélica, que don Mateo también es abogado, es colega nuestro. Él, además de gestión cultural, luego estudió Derecho. Tiene, creo que 1 o 2 libros de Derecho. Sí, así es. Don Mateo, ¿usted es un escritor de disciplina o de inspiración? Es una pregunta siempre compleja y sin duda la voy a responder. Yo pienso que el escritor, y es mi recomendación a las mujeres, tiene que tener disciplina. O sea, tiene que tener disciplina. Una vez el talento existe, usted tiene que sacar tiempo para leer y para escribir. La disciplina es clave. Ahora, ¿qué sucede? No todos tenemos la posibilidad, o hemos tenido la posibilidad de dedicarnos fundamentalmente a escribir. Hemos tenido que trabajar en diversas áreas, ser gestor cultural en el área del derecho. Precisamente cuando yo estaba aquí esperando el programa, me estaban llamando del Senado diciéndome que mañana hay una actividad, porque yo soy asesor de la Comisión de Cultura del Senado por la cuestión de derecho y de cultura. O sea, todos podemos interactuar en varias áreas. Lo ideal sería solo dedicarse a escribir y poder hacer una obra esencial, pero hay que
compartir con otros aspectos. Sí, de inspiración o de disciplina, yo creo que sí, que hay que tener un nivel de inspiración, de motivación o de duende, como diría Federico García Lorca. Hay que tener eso. Y si uno lo tiene, tiene que escribirlo, porque a veces esa escritura te obliga. Yo ahora mismo he estado con un texto que he hablado mucho, que se llama Palabras de Giordano Bruno desde la Hoguera. Entonces ya yo he escrito algo de Giordano Bruno desde la Hoguera, pero a ver que me levanto, me sale Giordano Bruno. Entonces, y que no lo he terminado, y otra idea, Entonces yo dije, bueno, ya concluyo esta jornada que ha sido larga en el país y que ahora vengo de casi bajando la montaña de Jarabacoa, donde me dedicaron el festival, y ahora digo, bueno, tengo la puesta en circulación de 2 libros nuevos en el lunes en la librería Cuesta. A partir de este lunes 16 me retiro para que Giordano Bruno no me siga punchando diciéndome que no he terminado. O sea, la inspiración existe, la motivación existe, pero hay que completarla con disciplina. Muchas gracias, don Mateo. El otro libro, que como usted sabe, Editora Nacional publicó, y que yo he estado leyendo, porque soy una principiante en el gozo de la poesía, gracias a mi amiga que en uno de los primeros episodios me aconsejó acerca de mí como lectora, y leyendo esas maravillas de poemas, quisiera como citarlo todo, pero el tiempo no nos lo permite, pero sí le invito a que lo lean directamente. Y leyendo poemas suyos como El difícil equilibrio, Antes de que inventaran el tiempo, le pregunto. Ay, me gustaría que tú lo leas. Ay, no, yo no leo tan bonito como usted. Léelo tú. Bueno, léelo tú. Le voy a leer uno que me cautivó. Difícil equilibrio. Difícil equilibrio, no tengo la página. El que tú decías. Bueno, hay uno aquí que tengo que yo escribí un pedacito. Nocturnidad del viento. La muchacha que cruza agrega una sonrisa a la estatua de la derecha. El niño corre con las manos cargadas de frutas. Da movilidad a la estatua de la izquierda. El edificio de enfrente limpia su rostro. Brilla sobre mí un sol que invento. Lo único estático en la ciudad son mis ojos. Ay, es un fragmento de Nocturnidad del viento. Precisamente ese verso, brilla sobre mí un sol que invento, lo tomó Mario Bojorquez, el escritor mexicano, para hacer una antología de la poesía mía, porque le impactó mucho ese verso. Y cuando él me llama y me dice, mira, él dio una conferencia magistral en la Feria del Libro, pero también se publicó un libro en el Círculo de Poesía de México. Y él, cuando me llama un día, dice, mira, ya tengo el título de tu libro, ¿cuál es? Brilla sobre mí un sol que invento. Y yo me impacto así, digo, me parece bien. Dice, pero eso lo saqué yo de un poema. Bueno, pues me pasó igual que el señor Bojorquez, porque yo he titulado este episodio Visiones del sol inclinado en el poeta. Yaru. Qué bueno. A mí el poemario que más me gusta suyo es el de Espasmos de Amor. Sí. Son muy eróticos, don Mateo. Así es. Decía, no todo es Revolución de Abril, quiero que sepa. No, decía José Mármol, y lo digo porque lo ha dicho en varias ocasiones, en un encuentro del Comité de la Semana de la Poesía que hicimos en su casa, un desayuno que siempre hacemos. Y yo leí un poema de eso, un poema al café y un poema que tenía una parte erótica. Y él, que había presentado mi libro, Terreno de Eros, se llama el libro, él lo presentó en la Feria del Libro de Madrid, cuando se dedicó a la República Dominicana. Entonces él dijo, ven acá, pero Mateo comenzó con la poesía que tiene que ver con su entorno social, hizo muchísima poesía política, pero con los años ahora lo que quiere es escribir poesía erótica. Las misiones, los compromisos solidarios fueron cumplidos, ahora hay que disfrutar un poco, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Yaruca? Contra, se lo merece. Pero yo creo que el tiempo en su obra va y viene. Por ejemplo, en Visiones del Amor, del amoroso ente, wow, una cosa impresionante que le invito a leer. Yo solamente aquí copié algunas líneas.
no aquilatamos nada vendible en esta sociedad donde el capital transforma el aliento en mercancía, las imágenes gastadas de la televisión. Y pensando yo en este poema, en esta era, somos, don Mateo, entes con visiones de abismo, sombras apresuradas, y es la poesía lo que nos salva. Así es. Bueno, esa lectura que tú hiciste de esos versos va por ese camino. La poesía puede ser muchísimas cosas y nos salva. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se escribe La República, Platón tomó la decisión de dejar a los poetas fuera, porque él decía que los poetas no eran útiles en el sentido formal de la palabra. Por ejemplo, si se desbordaba un río en Grecia, mientras los artesanos estaban tratando de buscar cómo parar ese desbordamiento y cómo poner diques y resolver eso, muchos los poetas lo que estaban cantando cómo el agua corría a través de eso. Entonces dijo, bueno, pero los poetas no son tan útiles para la República. Pero él mismo era poeta. Uh-huh. Él mismo era poeta, y entonces sí, la poesía tiene su utilidad para muchísimas cosas. No solo como pensamos que era para una arma cargada de futuro en un momento, o que era importante para emocionar a una muchacha, o que era importante para reflejar una existencia, o que era importante para escribir una elegía, para escribir un poema triste a un ser amado que se va y que uno quiere dejarlo inserto en unas palabras. Sí, sirve para muchísimas cosas y sirve para todo. Y la poesía atraviesa todo el mundo. Por eso yo hago siempre un poco la diferencia a partir de una cita del gran poeta José Lezama Lima, que él decía, una cosa es el poeta, el que escribe, una cosa es el poema como resultado, y otra cosa es la poesía que está en todas partes. Don Mateo, hablando de la utilidad de la poesía, platíquenos de su poema del dolor no merecido, cómo dio consuelo en momentos muy complicados. Sí, ese poema del dolor no merecido, yo lo leí en el Festival de Poesía de Medellín ante como 4.000 o 5.000 personas, que es un festival de los más importantes, que en ese momento había descendido un poco, pero en ese momento era quizás el principal festival que había. Y para mí fue impactante cómo ellos lo promovieron a través de las diversas vías, a través de las nuevas tecnologías, y ese poema estaba en muchísimos sitios. Pero un día, después de unos años, en medio de la pandemia, me llama la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la República Dominicana, la doctora Catalina Andurri, y me dice que han visto varios poemas de diversos autores iberoamericanos, pero que encontraron un poema que se llama Poema del Dolor no merecido, y que ellos entienden que ese poema puede servir como un estímulo en momentos difíciles de profundo dolor. Bueno, pues ese poema yo lo autoricé, le dije que no tenía ni siquiera que firmarlo, y me dijo, sí, pero es bueno que lo firme, no hay problema, yo lo que quiero es que se difunda. Y así se difundió. Y se hicieron grupos en diversos países, recuerdo en Chile, recuerdo en Perú, recuerdo en Colombia, aquí mismo, varias instituciones, varios centros educativos se reunieron y dijeron en coro ese poema, y eso se difundió muchísimo. Y después hubo una iniciativa de traducirlo a diversos idiomas, y ese poema, como a 15 idiomas se tradujo ese poema. Y ese poema del dolor no merecido demuestra que sí es posible la utilidad de la poesía en momentos tan difíciles como la pandemia. Justo esa era mi próxima. Ay, perdón. No, adelante. No te preocupes, era para pedirle si nos podía declamar un poco. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia. Sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí en encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros temores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino.
Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Ay, muchas gracias. Yaru fue complacida y con ella todos nosotros, pero yo tengo también mi petición. Ocurre, don Mateo, que esto empezó, este podcast hace ya un año y tanto, por nuestra inquietud cinéfila. Pero lo ampliamos a todas las dimensiones de la cultura, pero como un regalo de Navidad para nuestra audiencia y para nosotros aquí presentes, a mí me gustaría que usted leyera el poema Dorothy Dandridge. Para los más jóvenes, Dorothy Dandridge fue una actriz de Hollywood afrodescendiente, nacida en el año 22 y que falleció en el año 65, 1965. La primera mujer afrodescendiente nominada al Oscar, una hermosa mujer, pero también una mujer muy talentosa. Y estoy segura que a los amigos de Poncho le va a fascinar estos fragmentos que don Mateo nos va a compartir. Adelante. Sí, es un honor para mí decir este poema, que es un fragmento, ¿verdad? Porque un libro completo, vamos a leer algunos fragmentos. Dorothy Dandridge. El subway de las 6 cruzó exacto para transportar a Dorothy Dandridge, que se paseaba por Hollywood con una flor plateada, al lado de Marilyn Monroe y Ava Gardner. Las tres se desvistieron en los nightclubs. Dorothy Dandridge terminó sola. En los mismos escenarios donde actuaba, no podía su cuerpo posarse en la piscina. Dorothy escuchaba los ecos de Half Dream mientras los Black Panthers apuñalaban el cielo en las calles de Harlem. Bella con sus aretes enormes, blusa negra y una flor en las manos, ojos inquisidores, una leve sonrisa. Dorothy representa sobre su piel los dioses tutelares de toda la africanía. Ahora se peina en el espejo que le construí. Camina e instala su cuerpo desnudo en el espacio que le diseñé. Reposa en las aguas hechas con mi poesía. Cada palabra y cada imagen penetran sus poros de luz. Desciende por las noches, ofertando sus amores que se incendian en la trompeta de Louis Armstrong o en la voz de Harry Belafonte. Devoro palabras para describirla. Hago piruetas con las letras para llegar a su corazón. Grabateo en los trenes para dejarle mensajes. Dibujo su rostro en nieves que se derritirán mañana. Recorro sonámbulo los caminos donde debió pasar. Hago siluetas en las arenas en que quizás depositó sus pies. Aquí tengo superficies que amó, telas que ciñó a su cuerpo, monedas que manoseó, zapatos a los que dio su ritmo, vientos que recorrieron su cuerpo, revistas que coleccionaba, relojes detenidos, vasos en que bebió, instantes en que se contorneaba sudorosa de amor, sonrisa que lanzó al aire, lágrimas congeladas, música de todas las culturas, filmes en que actuó hebra de sus cabellos, álbumes con fotos de Duke Ellington y ella Fitzgerald, teléfonos descolgados, diálogos inconclusos, ventanas y puertas de colores, cortinas y sábanas compradas en mercados persas. Todo está aquí en mi museo de sueños. Jardines secretos en su boca, desiertos florecidos en sus ojos, nubes ennegrecidas, caderas anchas, árboles frondosos plantados en su sexo y una desnudez total buscando cielos. Queridos amigos, ya estas son las palabras finales de este año que termina y esta sesión. Después de don Mateo, que no se diga más nada, excepto Feliz Navidad. Don Mateo, Feliz Navidad, Yaruska, Salva, Pulli, Laura, todos ustedes. Gracias por este año. Gracias, don Mateo, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad. De su mensajito de Navidad a nuestra pequeña audiencia. Mi mensaje de Navidad es que reine la paz
y la armonía en todos los hogares y en todo nuestro pueblo. Y como dijo don Rafael Herrera, sabemos que van a comprar un litro, pero también compren un libro. Yaro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz Gracias, Navidad Mateo. a todos, feliz Año Nuevo, nos vemos en el 2025 lleno de esperanzas y conversando la cultura. Muchas gracias, hasta pronto.